Muy bien, continuamos en 2019. Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, se encuentra con nosotros, viene directamente de la marcha y su camiseta lo dice. Gracias, Marisa, por acompañarnos y feliz Día de la Mujer. Gracias, Mávila. Un saludo a todas las mujeres que el día de hoy conmemoramos. En realidad no estamos celebrando, estamos conmemorando la historia de muchas mujeres que antes de nosotras lograron que pudiéramos trabajar, que pudiéramos estar acá, 2 mujeres, por ejemplo, que pudiéramos estudiar, que pudiéramos tener derecho a la salud. Que pudiésemos votar. Que pudiésemos ser elegidas. Y por ellas tenemos que seguir luchando porque esta sociedad aún tiene problemas graves. Aún tenemos que recordar también a estas niñas que, por ejemplo, están forzando a ser madres y varias de ellas han muerto en estos días, y que nos pone la atención sobre cómo las políticas públicas que se supone tenemos, como el aborto terapéutico, no están funcionando. No están funcionando de ninguna manera. Ahora, el tema que nos convoca es el tema de la ley antielusión que se está tratando finalmente, la norma 16. Y el decreto legislativo 1422. De acuerdo. ¿Por qué? Porque la norma, dicen, hay quienes han dicho, pero si desde el 2012 hay una ley antielusión en el Perú. Pero claro, es una ley que quedó en suspenso, ya sabemos por qué, y que finalmente se fue pateando, nadie quiso asumirla, nadie quiso reglamentarla en serio, pelearse por ella. Y bueno, tengo yo algunos pictures que ha preparado el equipo de producción, me gustaría poder ponerlos para contarles algo más, porque hemos venido tocando para que ustedes tengan una idea de la importancia del tema y de la necesidad de una norma de esta naturaleza. A ver, veamos lo siguiente. Estos son los esquemas que usan algunas empresas, en este caso el rubro minero, para reducir impuestos. En 2018, 5 compañías mineras extranjeras modificaron precios de transacciones financieras para evitar pagar impuestos. El monto, 600 millones de soles. Las empresas Sauder Perú, Cerro Verde, Los Quenales, Doerran y Antamina usaron mecanismos entre empresas del mismo grupo comercial para reducir el pago de sus tributos. Al menos en 4 casos se revelaron operaciones sospechosas por más de 15 millones de soles. Las cifras son tremendas. Siguiente cuadro. Mecanismos utilizados, supuestos, servicios desde el exterior acreditados como gastos, el uso de comisiones, de transacciones en el exterior entre compañías asociadas, ¿no? O préstamos contraídos por la empresa peruana, sugerencia de la casa matriz, con comisiones y con intereses que reducen la carga tributaria en el Perú. Transacciones de estas compañías observadas por SUNAT tienen fechas de entre los años 2009 y 2017, pero las prácticas, ojo, se remontan a 2002. Imaginen ustedes, algunas empresas eludieron por años el pago de impuestos acorde con las ganancias reales del grupo empresarial, que representa una brecha en la recaudación fiscal en un aproximado de 55.000 millones, 17.000 millones de dólares hasta el año 2017. Muchísimas gracias al switcher. Marisa Glave, ¿de qué depende? ¿Qué está pasando y cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos hasta el momento esa norma? Entiendo que usted es una de las involucradas que ha querido comerse el asunto. Mira, por lo que has dicho, en realidad gracias por estos datos que entiendo son de Convoca también. Sí, de Convoca y de SUNAT. Claro, digamos, Convoca creo que cogió los datos de SUNAT y los están poniendo en evidencia, y me parece, la verdad, yo quiero saludar que un programa como este decida que la gente escuche y entienda estos temas, que a veces son la parte aburrida del periódico, como digo yo, no que flojera leer. No, gente, hay que leer esa parte aburrida del periódico, porque ahí te enteras que pueden pasar 55.000 millones de soles, 17.000 millones de dólares, como bien has dicho, que simplemente las empresas no pagan. Aquí en el Perú hay el mito de que que estos serían mecanismos que quieren utilizar modelos supuestamente chavistas o qué sé yo para intentar bloquear a la empresa. Y lo que hay que decirles, por ejemplo, es que la discusión sobre la elusión tributaria viene, por ejemplo, sobre elusión tributaria de empresas como Google. Google, todo el mundo se mete a Google, ¿no es cierto? Tú te metes a Internet, y tuvo también una sanción por elusión tributaria. ¿Qué cosa es la elusión? Para entendernos, hay dos elementos que en el Perú quitan plata que deberíamos recaudar. Tú pagas impuestos, yo pago impuestos, quienes nos están viendo pagan impuestos. Hay gente que evade, es decir, no paga el impuesto que formalmente está. Pero hay gente que arregla las cosas para parecer que está cumpliendo la norma y por tanto no evade, pero hace mecanismos como estos. Imaginemos que tú y yo somos parte de un mismo grupo empresarial, yo te vendo a ti,
tú vendes al exterior y yo reporto que mi venta y mis intereses son solamente lo que te vendí a ti. Lo que tú ganaste, no lo cuento en mi reporte, a pesar de que somos parte del mismo grupo. Este tipo de prácticas que triangulan, que relojean, lo que terminan haciendo es evitar que las empresas paguen millones de soles en el país. Claro, entonces seguimos apretando al tributarista menor. Exactamente. ¿No? Al señor gasfitero le decimos, oiga, usted está obligado a entregar un recibo y a pagar sus impuestos. Sin embargo, quienes más ganan son los que menos pagan. Y no solamente al señor que tiene un pequeño negocio, sino a todos los que compran un tarro de leche. La señora que se va a la bodega y paga lo que paga por un tarro de leche, está pagando impuesto selectivo al consumo, está pagando IGB, está pagando un conjunto de impuestos que pagamos todos los que consumimos lo que sea. Y que eso ensancha las arcas fiscales en lugar de mirar las trampas que hacen estos grandazos. A los datos que tú tienes, por ejemplo, Germán Alarco, que puede ser una persona a la que puedes invitar a este programa, ha publicado un libro hace poco que se llama La desigualdad en el Perú y que discute cómo funcionan los millonarios, porque hay millonarios también en el país. Está haciendo una investigación sobre Yanacocha, por ejemplo, y cómo, por ejemplo, las empresas pueden decir que los yacimientos que hoy día no están operando se vuelven costos. Y por tanto eso implica una reducción al impuesto que están pagando. Todo esto son prácticas perversas. El Perú tiene una norma antielusiva, como tú bien has dicho, desde el año 2012, amigos. Y esa norma no se derogó. Y acá viene el debate principal con Confiep. Nunca se derogó esa norma. Lo que hizo Humala fue retroceder, porque la aprobó, pero luego retrocedió y la suspende. Dice, voy a suspender mientras reglamento, pero no la deroga. Es decir, desde el año 2012... todos los empresarios de este país sabían que ya el Perú entraba en la lógica que el mundo entero tiene de combatir la elusión. Claro, es un tema de discusión global, mundial. Exactamente. De hecho, el Perú está en riesgo de ser paraíso fiscal, porque la mayoría de países ya tienen normas antielusivas, pero el Perú no. Y necesitamos que esa norma se aplique. Lo que ha hecho el decreto legislativo 1422 es muy bueno, porque lo que reconoce es, la norma existe desde el 2012. Por tanto, todas las prácticas que puedan ser calificadas como elusión tributaria desde el 2012 debieran ser sancionadas. Claro. Y lo que Confiep pretende es que del 2012 al 2018 no cuente. No cuente. Oye, ya pues, no sean graciosos, de verdad, es que es sorprendente su argumentación. Dicen es que es retroactivo. No, señores, no es retroactivo. Porque la ley está desde el 2012. Está ahí. Así es. Y tanto no tiene ninguna retroactividad. Segunda cosa, dicen, empieza, pero no me vayas a multar. En serio no te voy a multar. O sea, tú violas la ley, tú le das la vuelta a la ley, tú no pagas los impuestos que tienes que pagar, tú generas problemas en el arca fiscal y después yo no te voy a multar. Solamente te voy a decir, oye, no, pues, ya, también ese es como una especie de segundo chiste, no tiene ningún sentido. Y luego el tercero es que dicen, bueno, pero que no haya responsabilidad ni en nuestros representantes legales ni en el directorio. Ni los directorios. Pero a ver, ¿quiénes son los que decidieron hacer una planificación tributaria? ¿Se le ocurrió al trabajador de Quinta? No, se le ocurrió al directorio o a algún representante del directorio o a algún representante legal. Con claro, lo cual ahí el no puede ser que no tengan responsabilidad. Dicen, sí, pero los directores de repente no saben, no tienen culpa de lo que hacen los ejecutivos, ellos solamente ven el reporte de sus rentas a fin de mes. Pero la ley es clara que no es a cualquier director, es a directores que pudieran haber formado parte del proceso de planificación. Dentro de un esquema hay distintas responsabilidades, serán los que tengan la responsabilidad de cómo organizar el pago tributario. Ellos obviamente que tienen que tener responsabilidad. Incluso están diciendo que se ha creado la posibilidad de que haya sanción en caso haya dolo o en caso haya algún tipo de falta grave. Eso ya existía en el Código Tributario, no se está inventando. Lo único que se está diciendo es que eso también aplica para la elusión tributaria. Claro. Es absolutamente claro. A mí me apena que, como algunas personas deben saber, hubo un lobby inmenso para que este gobierno de PPK no mueva la norma antielusiva. El ministro Torne no movió la norma antielusiva. Lo he invitado al ministro Torne. El ministro dice que ya no ve el tema, que no sabe, que no opina, pero hay demasiada evidencia, ministro o exministro, perdóneme, para saber y poder asegurar que sí. Porque si estaba el reglamento ya redactado, era cosa de impulsarlo nada más. Y lo mismo ocurrió durante la gestión de la ministra Cooper. O sea, seamos realistas, no pasó. Y ahora esta nueva gestión finalmente saca el decreto legislativo. Tenemos el decreto legislativo y ahora hay un nuevo riesgo. Y el riesgo se llama Congreso de la República. Porque resulta
que cuando el Congreso delega facultades, se pueden considerar que estás... Que te hace ¿Cuál es extralimitado, exacto, hasta dónde Y te ese sería el pasaste. argumento de la comisión. Y entiendo que CONFIEP ha presionado para que se utilice ese concepto. A mí lo que me parece Ese criterio. increíble es que los mismos argumentos de los estudios de abogados que escribieron los informes para CONFIEP, resulta que son los argumentos del informe que tiene la Comisión de Constitución. Ojalá el Pleno del Congreso no tenga los votos suficientes para que esta barbaridad se termine ¿Cuándo de se ve, concretar. Marisa?